Bienvenidos a un nuevo vídeo en redstone.net. En esta ocasión os vamos a enseñar el firmware FreeOS del router Fritzbox 7590, el último router tope de gama del fabricante AVM. Tal y como podéis ver en la pantalla principal, en vista general, tenemos la configuración de las principales conexiones y además tenemos enlaces a los diferentes menús de configuración. Asimismo, también tendremos la posibilidad de ver las llamadas que hemos realizado hoy o que nos han realizado, ya que debemos recordar que este router incorpora una centralita IP. Además, también encontramos todos los equipos conectados a la red doméstica, las interfaces que están habilitadas, como por ejemplo la LAN, donde estamos conectados ahora mismo nosotros en la LAN 1, también las dos bandas de frecuencia Wi-Fi, la banda de 2,4 GHz y la banda de 5 GHz, el sistema DECT, que en estos momentos se encuentra desactivado ya que no tenemos ningún teléfono conectado, y por último el puerto USB del router, que aquí sí tenemos conectado nosotros un disco duro externo. Asimismo, también tenemos la información sobre el contestador automático y otros servicios, como por ejemplo la agenda de teléfonos, el almacenamiento NAS, es decir, el almacenamiento del disco duro que hemos conectado, así como el control parental si lo tenemos disponible o no disponible. Una vez que ya conocemos la vista principal, debemos advertir que todos los menús de configuración están en modo vista avanzada, ya que la vista básica no incorpora todas las opciones de configuración avanzadas que nosotros os vamos a enseñar. Por tanto, habilitamos la vista avanzada de este FreeOS del router Fritzbox 7590. En la parte de internet tendremos la posibilidad de monitorizar la descarga y la subida de los datos, así como ver la dirección IP pública o dirección IP privada, los servidores DNS utilizados e incluso si tenemos habilitado la VPN. De esta manera podremos acceder remotamente al router. También tenemos el típico contador de datos que hemos enviado y recibido a lo largo del tiempo y que podremos resetear sin ningún tipo de problema. La parte más importante de Internet es sin duda el acceso a Internet, ya que aquí deberemos configurar todos los parámetros de nuestra conexión. Por ejemplo, nosotros estamos conectados ahora mismo a un cable módem que dicho módem es el que establece la conexión a Internet, ya que este router Fritzbox también es compatible con líneas ADSL2 Plus y VDSL. Asimismo, también podremos conectarnos a un módem o a un router externo directamente a través del puerto WAN de este propio router. Sin embargo, nuestra configuración es esta. En la parte de canal de bajada y canal de subida deberemos poner la velocidad real que obtenemos. ¿Por qué debemos poner la velocidad real que obtenemos de nuestro operador? Para que el QoS, la calidad de servicio de este router, funcione correctamente. Tal y como podéis ver, podremos obtener la IP automáticamente, determinar una dirección IP a mano e incluso cambiar la dirección MAC. Si por ejemplo nosotros vamos a conectar la ONT de nuestro operador de fibra óptica directamente al puerto WAN de este router, deberemos elegir conexión a un módem o a un router externo. Aquí pondremos los datos de acceso si se requieren y también deberemos poner la velocidad y la VLAN. Por ejemplo, Yastel utiliza VLAN ID, Orange también, la fibra óptica de Movistar también lo utiliza y aquí tendremos que poner este parámetro que nos da directamente nuestro operador. Y por último, pues tenemos las mismas opciones, obtener IP automáticamente o poner una IP fija si es que tenemos contratada IP fija con nuestro operador. Otras características interesantes es sin lugar a dudas la compatibilidad con IPv6, ya que por ejemplo podremos utilizar conectividad IPv4 nativa o IPv6 nativa y asimismo podremos también configurar IPv6 con un protocolo de túnel, es decir, podremos utilizar en nuestra red IPv4 que nos proporciona el operador, pero salir a internet con IPv6 utilizando diversos tipos de túneles como el 6to4, 6RD o 6in4 si utilizamos servicios como Tunnel Broker. También tenemos compatibilidad con el protocolo Lisp y por último la parte de servidores DNS que podremos obtener los servidores DNS de nuestro operador o unos aplicados manualmente por nosotros. En la parte de filtros tendremos todo lo relacionado con el control parental, el tiempo que hemos pasado en línea, si tenemos ilimitado el acceso a internet o lo tenemos limitado y aplicar los diferentes tipos de acceso. Si por ejemplo queremos bloquear un equipo, pincharemos en bloqueado, pulsamos en aplicar y automáticamente bloquearemos ese equipo de la red y no tendrán acceso.
Aquí en perfiles de acceso podremos crear un nuevo perfil, ya que por defecto está el perfil estándar, ilimitado e invitado. Aquí podremos definir un perfil con un determinado tiempo que se use Internet o incluso configurar un determinado horario e incluso filtrar también determinadas páginas web que no queremos que accedan. Es decir, el FreedsOS incorpora muchísimas opciones de control parental y filtros. Y no solo eso, sino que además también podremos filtrar diferentes tipos de aplicaciones o equipos para darles mayor o menor prioridad. En redesone.net tenemos un completo manual de cómo se debe configurar el QoS en un router de Fritzbox. Os recomendamos leerlo en el apartado de fabricantes de Fritz. Y por último, tenemos aquí un pequeño listado en el que podremos dar de alta diferentes tipos de páginas web para bloquear o permitir. Asimismo, también podremos, por ejemplo, activar el cortafuegos en modo sigiloso. De esta manera rechazamos en modo sigiloso, es decir, hace un drop en lugar de un reject a todas las solicitudes que provienen de Internet. Esto es lo típico en los routers basados en Linux, como ocurre con este Fritzbox, que utiliza IP tables. Respecto a la parte de permitir acceso, aquí es donde podremos hacer el redireccionamiento de puertos, o también conocido como port forwarding, y es que simplemente deberemos elegir nuestro equipo, si queremos permitir el redireccionamiento autónomo de puertos para este dispositivo, o incluso si queremos habilitar la DMZ. El host expuesto significa habilitar la DMZ de tal manera que tenga todos los puertos abiertos y que es completamente visible y accesible a Internet. Por supuesto, esto de cara a la seguridad no es recomendable, aunque si utilizas una consola deberás utilizar la DMZ para no tener problemas con la NAT. Otra configuración interesante es la pestaña de servicios de Fritz, que aquí podremos activar el protocolo HTTPS para acceder a la configuración del firmware de manera totalmente segura. Además, también tendremos la posibilidad de acceder al propio Fritz con este dominio o con la dirección IP de la red local. Asimismo, podremos activar, por ejemplo, el acceso a través de Internet a Fritzbox vía HTTPS e incluso activar el acceso a través de Internet a sus dispositivos de almacenamiento a través de FTP-FTPS. Es decir, esta opción lo que hace es habilitar el FTP en la WAN y esta opción lo que hace es habilitar el acceso a la interfaz del firmware a través de Internet, a través también de la WAN. Además, debemos recordar que este router Fritzbox 7590 incorpora un servidor FTPS. Por tanto, podemos pinchar en solo permitir conexiones FTPS seguras, de tal manera que todos los datos van cifrados y autenticados, no van en texto plano como ocurre con FTP. Y por último, también podremos descargar el certificado o incluso subir un certificado digital propio para utilizarlo en el propio router Fritzbox. Otras configuraciones son, por ejemplo, en el DIN DNS, que es compatible con diferentes servicios. El más recomendable es no IP, ya que es totalmente gratuito. Y un detalle importante es que la parte de definido por el usuario, ya que algunos servicios gratuitos nos permiten una URL de actualización, de tal manera que podremos poner aquí los datos y utilizar otros servicios que no sean los predefinidos por el propio Fritz. Y por último, en la parte de VPN podremos añadir la configuración de servidor VPN de tipo IPsec. Por ejemplo, podremos conectar su red doméstica a otra red de Fritzbox, acoplamiento LAN-LAN, configurar para un usuario la posibilidad de acceso remoto. Esta será en el 90% de los casos la configuración que nosotros realicemos, y es que simplemente con pinchar en siguiente y seleccionar los diferentes tipos de usuario habremos dado de alta el servidor IPsec VPN del propio Fritz. Si compráis un router de Fritzbox, sin lugar a dudas, una de las configuraciones más recomendables es crear una cuenta en MyFritz. MyFritz es la nube del fabricante AVM que nos va a permitir acceder en todo momento a la red doméstica a través de Internet, es decir, el router se enlazará con el servicio en la nube del fabricante AVM y podremos interactuar con el router y con todos los dispositivos conectados a él. Por ejemplo, si queremos bloquear un determinado equipo a través de nuestra aplicación para dispositivos móviles, lo podremos hacer de manera fácil y rápida. Respecto a la parte de telefonía, tendremos la posibilidad de ver todo el listado de llamadas, entrantes, salientes y también las llamadas perdidas, configurar el contestador automático,
crear una determinada agenda de teléfonos con nuestros contactos para que, por ejemplo, si utilizamos dispositivos Fritz Phone, se sincronicen automáticamente. También tendremos la posibilidad de crear diferentes tipos de alarmas para este dispositivo Fritz Phone, el teléfono del fabricante AVM, que se sincroniza con la base DECT del propio Fritzbox 7590. Tendremos la posibilidad de configurar la función de fax, administrar todo el tema de llamadas, bloquear llamadas, hacer desvío de llamadas, call throw, reglas de marcación e incluso también diferentes tipos de prefijos de proveedores. Respecto a la parte de dispositivos telefónicos, como todos sabéis, tenemos el contestador automático por una parte que es interno y luego también tenemos un puerto Phone 1 y Phone 2 que podremos utilizar de manera interna, es decir, podremos hacer nosotros llamadas internas de un teléfono a otro sin necesidad de salir a la propia telefonía. Lo primero que tendríamos que hacer es configurar un dispositivo nuevo, y es que dependiendo de si nuestra conexión a la telefonía está basada en IP o a la red de telefonía fija, pues deberemos seleccionar una opción u otra. Por ejemplo, si pinchamos en conexión basada en IP, tendremos que introducir aquí nombre de usuario, contraseña, registrador, si utilizamos un servidor proxy, y también todo el tema de la configuración y seguir este asistente de configuración para configurar la voz IP de nuestro operador. Una vez que ya conocemos todo el tema de telefonía, vamos a hablar de la red doméstica de este router. En el menú de información general tendremos un pequeño resumen de todos los dispositivos que tenemos conectados a la red doméstica y también la configuración básica del router Fritz. Por ejemplo, el puerto DSL está desactivado porque estamos utilizando nosotros el puerto WAN de Internet, no el XDSL que incorpora este Fritzbox 7590. Internet, por supuesto, está conectado, y si pinchamos en Internet nos llevará directamente al monitor de Internet que hemos visto anteriormente. Es decir, el firmware tiene hipervínculos que envían automáticamente a otras partes del propio firmware. Si volvemos, vemos que en telefonía no hemos configurado ningún número, que la red Wi-Fi está activa y que este software es el actual, es decir, la versión de firmware es la última actualmente. Además, tenemos configurado un dispositivo móvil que está conectado en la banda de 5 GHz y su sincronización es de 866 megabits por segundo porque incorpora dos antenas. Si pinchamos, por ejemplo, en detalles, nos llevará directamente al propio dispositivo y nos permitirá asignar la misma dirección IP a este dispositivo, permitir el direccionamiento autónomo de los puertos y aquí la información de la conexión. Por ejemplo, este dispositivo que tengo conectado soporta MU-MIMO, también soporta la operación de doble banda e incluso soporta WMM. Y aquí podremos incluso limitar fácilmente el acceso a Internet y también a la red local, bloqueando o seleccionando el perfil de acceso que nosotros queramos. Si pinchamos en conexiones de red, tendremos aquí todos los dispositivos que tenemos conectados actualmente a la red local. Si, por ejemplo, nos vamos a este equipo que es con el que estamos realizando el vídeo, si pinchamos aquí, podremos también asignar la misma dirección IP, permitir el direccionamiento autónomo de los puertos e incluso configurar un perfil de acceso. El router detecta automáticamente que este equipo está conectado vía cable. De esta manera nos va a permitir activar la función Wake on LAN fácilmente y si pinchamos aquí, pues activará el ordenador cuando esté apagado. Por último, en la parte de configuración de red podremos hacer que la LAN 4 esté activa únicamente para los invitados. Además, también podremos definir que solo se permite el acceso para invitados si se aceptan las condiciones de uso. Por defecto siempre está todos los puertos en modo Power Mode, es decir, en modo 1 gigabit, para proporcionar el máximo rendimiento posible. Pero si, por ejemplo, alguno de los puertos no lo vamos a aprovechar al máximo, podremos seleccionar Grid Mode para ahorrar energía. Asimismo, también tendremos la posibilidad de permitir el acceso a las aplicaciones, activar el Universal Plug and Play e incluso activar la domótica en la red doméstica de Fritz. Es decir, si conectamos otros dispositivos de Fritz podremos activarlo para que se hablen entre ellos y mejorar los dispositivos de domótica. Por supuesto, podremos cambiar sin ningún problema la dirección IP de la LAN, así como también el rango de direcciones IP del servidor DHCP,
Podremos definir qué direccionamiento queremos activar en la red de invitados, así como la subred IPv4 pública, aunque esto no es muy utilizado. Otras opciones que tenemos es, por ejemplo, la posibilidad de habilitar rutas estáticas. Si tenemos en nuestra red local un servidor VPN, vamos a tener que poner una ruta estática sí o sí para poder acceder a él. Deberemos poner la red a la que queremos acceder, su máscara y la puerta de enlace predeterminada, el gateway. Y además podremos activar o desactivar dicha ruta. Como podéis ver, este router de Fritz tiene muchas opciones de configuración. Respecto a los dispositivos USB, pues tendremos el listado de dispositivos USB conectados, así como el sistema de archivos, la configuración del USB si queremos que actúe en modo USB 3.0, USB 2.0 para ahorrar energía, e incluso si queremos activar la conexión remota USB. Tal y como podéis ver, el firmware también está en un completo español, por lo tanto no será tan complicado configurar los diferentes menús. Además, siempre tenemos la opción de irnos a la propia ayuda que nos proporciona el fabricante AVM. Respecto a la parte de almacenamiento NAS, podremos definir al activar el almacenamiento NAS o no activarlo, e incluso seleccionar los diferentes dispositivos que queremos compartir en la red local. Además, también tendremos la posibilidad de activar o desactivar el servidor FTP y el servidor Samba del propio router de Fritz. También tenemos la posibilidad de activar o desactivar el servidor multimedia, es decir, el servidor DLNA, y si queremos que actúe el servidor DLNA en todos los dispositivos conectados o solo en algunos de ellos. Si pinchamos en Sin limitaciones, podremos acceder a todos ellos, obviamente sin limitaciones. También podremos dar de alta diferentes tipos de radio por internet, es decir, podremos poner un nombre y una dirección web para escuchar la radio por internet, e incluso podremos subir diferentes tipos de URLs para escuchar podcast. Respecto al nombre de Fritz, si ponemos un determinado nombre, la red inalámbrica y todos los dispositivos conectados, compartidos, etcétera, se cambiarán automáticamente por ese nombre. Nosotros no hemos cambiado el nombre, por lo tanto tenemos los valores por defecto. Y por último, tendremos la posibilidad de ver todos los dispositivos domóticos que tenemos conectados actualmente al Fritzbox, que nosotros no tenemos ningún dispositivo domótico, pero por ejemplo los FritzDeck, es decir, los enchufes inteligentes del fabricante AVM, aparecerán directamente aquí. Llegamos a la parte de red Wi-Fi. En la zona de red inalámbrica tendremos el listado de dispositivos conectados a la red Wi-Fi. En este caso tenemos nuestro Samsung Galaxy S8 Plus conectado, y aquí nos aparecerá la velocidad de sincronización y además las propiedades del dispositivo, es decir, si estamos conectando a la banda de 5 GHz o 2,4 GHz, el ancho de canal y también si soporta, por ejemplo, MU-MIMO. Tal y como os hemos indicado anteriormente, este equipo es un 2x2 MU-MIMO, por tanto, la máxima velocidad que conseguiremos es 866 Mbps de sincronización. En el menú avanzado, el router Fritzbox nos permite activar o desactivar la banda de 2,4 y la banda de 5, e incluso proporcionar diferentes SSIDs. Si por ejemplo pinchamos aquí en vista avanzada y lo ponemos en vista básica, tal y como podéis ver, no nos permite esta configuración, sino que ambas bandas funcionarán con el mismo SSID. Sin embargo, nosotros queremos enseñaros siempre todas las configuraciones disponibles. Y aquí un detalle muy importante es que si escaneamos este código QR desde un dispositivo móvil, nos conectaremos automáticamente al router Fritzbox sin necesidad de introducir la contraseña. Respecto a la parte de canal inalámbrico, tendremos la posibilidad de poner el canal automático o de ajustar nosotros el propio canal, seleccionando entre el canal 1 y el canal 13 en la banda de 2,4 GHz, e incluso seleccionar entre el canal 36 y el 128, es decir, las diferentes bandas de frecuencia que son compatibles. Normalmente los canales a utilizar son el 36, 40, 44 y 48 en interiores, y también el 100, 104, 108 y 112 con el DFS activado. Además, en las opciones avanzadas de configuración tendremos la posibilidad de seleccionar NG o NG-IB, es decir, los diferentes tipos de protocolos. Actualmente, ¿quién utiliza un 802.11b? Pues casi nadie, porque es un estándar que se hizo hace muchísimo tiempo, más de 10 años, y por tanto solo permitía hasta 11 Mbps de velocidad.
Sin embargo, en el estándar Wi-Fi seleccionamos N y AC, ya que algunos dispositivos sí son compatibles con la banda de 5 GHz, pero no son compatibles con el estándar Wi-Fi AC. Respecto a la capacidad máxima de transmisión, podremos aquí definir la potencia y también podremos, por ejemplo, pinchar en, para mejorar la transferencia de datos, se puede permitir un dispositivo inalámbrico en banda dual el cambio automático entre la banda de frecuencia de 2,4 y 5, es decir, el band steering que todos conocemos. Un detalle muy importante es que para utilizar esta función las dos bandas deben tener el mismo nombre. Esta función lo que hace básicamente es que si hay demasiados dispositivos conectados a la banda de 2,4 va a hacer un pequeño balanceo de carga de los dispositivos en las dos bandas de frecuencias. Además, este router también nos permite activar o desactivar la coexistencia inalámbrica, que es recomendable siempre desactivar la coexistencia inalámbrica. ¿Por qué? Porque utilizaremos anchos de canal de 40 MHz y de esta manera conseguiremos el máximo rendimiento posible. Sin embargo, si hay muchos dispositivos en la banda de 2,4 GHz en tu hogar, es recomendable activarlo para que funcione en 20 MHz y obtener un mejor alcance. Además, también tendremos la posibilidad de optimizar transmisión inalámbrica Wi-Fi para aplicaciones Live TV. Y además, un detalle muy interesante de los routers Fritzbox es que nos permite ver la utilización del canal de radio en el entorno, es decir, nos va a permitir saber qué redes Wi-Fi hay a nuestro alrededor a través del propio firmware y también la utilización de dicha banda de frecuencia, tanto en la banda de 2,4 GHz como también en la banda de 5 GHz. Por ejemplo, en la banda de 5 GHz, tal y como podéis ver, utilizamos actualmente el canal 60, no hay nadie utilizando dicho canal. Sin embargo, en la banda de 2,4 GHz que estamos utilizando el canal 1, sí hay señales inalámbricas recibidas por su Fritzbox y otras señales inalámbricas. Es decir, hay otros routers emitiendo en estos canales o que estamos recibiendo señales en estas bandas de frecuencias. En la parte de seguridad tendremos la posibilidad de activar el WPA2 o WPA más WPA2. Es recomendable siempre seleccionar WPA2 CCMP por seguridad. Podremos activar o desactivar el AVM Stick and Surf, los dispositivos inalámbricos activos. Si queremos, por ejemplo, activar el filtrado MAC, que por ejemplo podremos seleccionar en solo permitir el acceso a la red inalámbrica a los dispositivos conocidos, es decir, a los dispositivos que tengamos dados de alta en este listado. De lo contrario, no se podrán agregar más dispositivos. Y si, por ejemplo, pinchamos aquí en eliminar y luego en solo permitir acceso, habremos eliminado dicho dispositivo de la lista blanca. Y también tendremos la posibilidad de activar o desactivar el WPS y además tendremos la posibilidad de activarlo con diferentes tipos. Podremos elegir el método del botón, el método del pin, que el Fritzbox determina el pin del propio dispositivo, y también si el pin lo determina el propio dispositivo inalámbrico, por ejemplo el terminal móvil. Y aquí tendremos una pequeña guía de cómo debemos utilizarlo para conectar nuevos dispositivos inalámbricos. En la parte de temporizador, pues simplemente podremos activar o desactivar la red Wi-Fi del router Fritzbox en un determinado horario. También podremos activar o desactivar el acceso para invitados, podremos definir una contraseña o incluso sin cifrado, es decir, que la red esté abierta. Y aquí podremos definir si queremos limitar las aplicaciones de internet, solo se permite navegar o correo electrónico, mostrar una página de bienvenida, es decir, el router Fritzbox permite un pequeño portal cautivo. También si, por ejemplo, los dispositivos Wi-Fi conectados podrán comunicarse o no entre ellos, si queremos desactivar la red inalámbrica de invitados automáticamente después de 30 minutos o después de 30 minutos desde que se haya desconectado el último invitado. Asimismo, también tendremos el típico código QR para escanear, que podremos, por ejemplo, imprimir y ponerlo en la puerta de nuestra casa para que cualquier invitado que llegue pues directamente se conecte a la red inalámbrica. Y por último, en la parte de Wi-Fi tendremos la posibilidad de seleccionar que este router Fritzbox sea en la estación base o que repita la señal de otro router de Fritz. Importante es que este router Fritzbox no soporta WDS, es decir, actúa como un repetidor universal de Wi-Fi. En la parte de DECT es donde podremos configurar la estación base DECT, ya que debemos recordar que los routers Fritz de la serie 7 incorporan una estación DECT para conectar tanto los Fritzphone como también teléfonos inalámbricos de, por ejemplo, Panasonic, que utilicen la tecnología DECT,
y incluso podremos conectar los dispositivos domóticos del propio fabricante. Aquí podremos indicar el PIN que deberemos introducir, si queremos activar el ahorro de energía del propio DECT e incluso si queremos solo permitir conexiones DECT seguras que estén autenticadas y cifradas, o permitir también las transmisiones sin cifrado, ya que hay algunos dispositivos telefónicos que no soportan el cifrado con DECT. Además, también podremos, por ejemplo, pinchar en solución de problemas para los teléfonos inalámbricos que no sean compatibles con el estándar GAP. De esta manera, el router Fritz hablará con los dispositivos telefónicos para que funcionen correctamente. Si pinchamos en servicios web, aquí es donde podremos recibir y escuchar la radio por internet y los podcasts, tal y como os hemos explicado anteriormente, con los dispositivos de Fritz Phone, y esta configuración se realiza en red doméstica servidor multimedia, como ya os hemos explicado anteriormente, aquí en radio por internet y también en podcast. Y esta radio por internet y podcast se sincronizará automáticamente con los dispositivos telefónicos de Fritz Phone. Para terminar, en la parte de diagnóstico podremos hacer un diagnóstico rápido de la configuración que tenemos actualmente aplicada en el propio router de Fritz. Asimismo, también podremos ver la configuración de seguridad del propio router, por ejemplo, si tenemos puertos abiertos, y es que estos puertos están abiertos de manera predeterminada para permitir la configuración del VPN, ya que debemos recordar que el servidor VPN del router Fritzbox es IPsec, por tanto, tendremos tanto IPsec como también el protocolo IKE para el establecimiento de la conexión. Y aquí tendremos un pequeño listado de todas las configuraciones que tenemos, e incluso tendremos hipervínculos a editar dichas configuraciones para permitirnos llegar rápidamente al destino de lo que queremos nosotros hacer. Por ejemplo, aquí hemos creado en el FritzNAX un usuario llamado Redstone que tiene permisos de lectura y escritura en todos los dispositivos de almacenamiento de memoria. En la parte de sistema tendremos la posibilidad de ver todos los eventos del propio sistema, lo que ha ocurrido en el propio equipo, e incluso tendremos acceso directamente a la ayuda si pinchamos en los diferentes hipervínculos que tenemos. También tendremos la posibilidad de ver el consumo de energía, las estadísticas, el uso de la CPU, la temperatura de la CPU, el uso de la memoria RAM, etc. Las notificaciones, si tenemos activado el servicio de notificaciones. Importante es que debemos configurar el correo electrónico y la contraseña para poder enviar estas notificaciones. Por ejemplo, si tenemos nosotros Gmail, pues pondremos el servidor SMTP de Gmail, el nombre de usuario del correo electrónico y luego el usuario y la contraseña de dicho correo electrónico para dar de alta las notificaciones por correo. Además, en la parte de enviante, aquí es donde deberemos configurar los diferentes datos de la cuenta si no queremos configurar el servicio de MyFritz. En botones e indicadores tendremos la posibilidad de activar una mayor luminosidad o una menor luminosidad, e incluso si queremos configurar el botón Info, que ya hablamos de él, y es que este botón Info lo que nos permite es configurar pues un parámetro en concreto. Por ejemplo, si hemos conectado un dispositivo USB, el LED va a brillar, o si por ejemplo se ha utilizado el volumen de datos o las horas libres, el LED brilla. Es decir, tenemos diferentes tipos de configuraciones predeterminadas. Asimismo, un detalle muy interesante es que nos va a permitir activar el bloqueo del teclado. ¿Qué significa esto? Debemos recordar que el Fritzbox 7590 incorpora 3 botones físicos, y estos 3 botones físicos los podremos bloquear para que, por ejemplo, nadie desactive la red inalámbrica, o nadie se ponga a sincronizar dispositivos DECT, o nadie sea capaz de conectarse a la red inalámbrica pulsando el botón del WPS. Esta opción, sin lugar a dudas, es muy interesante. En la parte de usuarios de Fritzbox podremos crear diferentes usuarios con diferentes permisos. Si, por ejemplo, creamos un usuario, deberemos poner el nombre de usuario, el correo electrónico, aunque es opcional, y la contraseña. Y este usuario podremos permitirle, si queremos que tenga acceso a través de internet, si queremos que acceda a la configuración de routers de Fritz, si queremos que acceda a los mensajes, documentos de fax, Fritz Phone, etc., a la domótica, el acceso a los contenidos de NAS, e incluso si queremos que acceda a los servicios VPN del propio router. Por ejemplo, hemos creado un usuario Redstone que tiene permisos con el acceso a los contenidos de NAS y también a la VPN. Si por ejemplo no queremos que este usuario tenga
acceso a la domótica, a la configuración y a los mensajes, podremos directamente desmarcar estas opciones y pinchar en aceptar. De esta manera habremos actualizado dichos permisos de usuario. Si pinchamos en conexión a la red doméstica, podremos activar el acceso al router de Fritz con nombre de usuario y contraseña, con solo la contraseña, o directamente quitar el acceso con credenciales, aunque esta opción no se recomienda por seguridad. Además, también podremos confirmar la realización de ciertos ajustes y funciones cuando estamos utilizando un teléfono IP. En la parte de sistema protección podremos guardar la configuración de router de Fritz, restaurar dicha configuración guardada anteriormente, reiniciar el propio dispositivo a través del botón e incluso cargar la configuración de fábrica, es decir, resetear el propio router Fritzbox. En la parte de actualización podremos ver el firmware en concreto que estamos utilizando en estos mismos momentos, buscar si hay un Fritz nuevo e incluso permitir la actualización automática. Aquí podremos elegir diferentes políticas de actualización automática. Si por ejemplo que solo nos informe de nuevas versiones, o que además de informarnos también actualice automáticamente el router. Y por último tendremos la posibilidad de nosotros cargar el propio firmware manualmente que nos hayamos descargado anteriormente, pues del FTP oficial del fabricante o de otras fuentes. Por ejemplo, en caso de que queramos nosotros instalar un firmware más antiguo, podremos hacerlo desde aquí. En la parte de región e idioma podremos seleccionar nuestro idioma, la configuración regional y también la zona horaria. Esto es exactamente lo mismo que en el resto de routers. Y por último, para terminar, tendremos acceso a diferentes asistentes de ayuda para realizar diferentes configuraciones. Por ejemplo, podremos dar de alta diferentes dispositivos telefónicos pinchando en administrar dispositivos telefónicos y automáticamente nos llevará al asistente de configuración en concreto. Tal y como podéis ver, este Fritz OS del router Fritzbox 7590 es realmente completo y nos va a permitir una gran configurabilidad. Lo más importante que debemos tener en cuenta es activar la vista avanzada del menú de Fritz. De esta manera tendremos acceso a todas las configuraciones posibles. Y no solo eso, este menú es el menú de Fritzbox, es decir, también tendremos la posibilidad de acceder al menú del FritzNAS para acceder a los recursos del disco duro o los discos duros conectados al propio router de Fritz. Y por último, también tendremos acceso a MyFritz. MyFritz es una interfaz gráfica de usuario que nos va a permitir ver tanto las llamadas como el almacenamiento NAS, como también otros servicios de manera fácil y rápida, ideal para acceder, por ejemplo, con nuestra tablet y configurar cualquier tipo de parámetro rápido. Si, por ejemplo, queremos activar una alarma, pues pinchamos y ya está. No hace falta acceder a llamadas, acceder a alarmas y luego activar la alarma. Directamente desde aquí podremos hacerlo absolutamente todo. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo de un repaso del Fritz OS del router Fritzbox 7590. Esperamos que os haya gustado y no olvidéis visitar la página de redstone.net dedicada al fabricante Fritz. Es www.redstone.net/Fritz/. De esta manera accederéis a todos los análisis de routers y dispositivos domóticos del fabricante AVM y también a manuales de usuarios muy interesantes. Os esperamos.